¿cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de nuestra tercera temporada de Habla Dios, tu sierva escucha. El día de hoy, como podrán notar, tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado especial. Digo, después de nuestros esposos, ¿no? Que también son especiales. Pero son parte de la producción, ellos no tenían otra opción. Pero nuestro invitado de hoy tuvo la opción de decirnos que no, pero aún así se rifó como los grandes para estar aquí con nosotros. Me hubieran dicho que era el primero y traía los tamales o algo, pero ay, no avisan. Híjole. Fueguitos en el chat para que Ángel nos pague los tamales en el futuro. Si este video llega a 100,000 vistas en una semana, les pago los tamales a todos. Híjole. Ya dijo, ¿eh? Pero bueno, este episodio extra es justo para platicarles acerca de un testimonio que como ya vieron en el título es de muchísimo impacto y que la semana pasada les spoileamos un poquito. Bueno, fue esta semana, ¿no? Apenas se pasó muy rápido el tiempo, pero fue esta semana que hablamos del tema de las enfermedades, la esperanza y todo ese tipo de cosas, y justo salió al tema el testimonio del hermano de Pam que tenemos el día de hoy como invitado, y te agradecemos muchísimo, hermano, que estés aquí con nosotros acompañándonos en este episodio. Gracias. Para justo contarnos tu testimonio, el testimonio de ambos viviendo una enfermedad tan dura, pero digo, ahorita profundizaremos un poquito más, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenido. El gusto es todo mío. A este podcast. Muchas gracias por invitarme. Comencemos. La semana pasada justo estábamos hablando de la importancia que tenía la fe en un proceso de enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que son crónicas, enfermedades que tienen un diagnóstico de autoinmunidad, enfermedades que se prolongan por muchos meses o incluso años y que tal vez puedan llegar a provocar la muerte. Entonces, el día de hoy tenemos este testimonio de cómo Dios te sanó, pero bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo definirías tú que era tu vida antes de tu enfermedad, antes de tu diagnóstico? Buenas preguntas. Me dijeron que iba a haber buenas preguntas y yo me preparé, estuve en ayuno y oración durante muchos días para responder no cosas inventadas, sino lo más certero posible. No, ya en serio, creo que mi vida era un caos. Si te soy honesto, no tenía una certeza de a dónde iba mi vida. De hecho, he platicado mucho con mi hermana de este tema, no solamente en torno al cáncer. Cuando éramos muy pequeños, teníamos algunos problemas en la familia, como muchas familias pueden llegar a tener. Y una vez nos pusimos a platicar muy profundamente, no sé si tú te acuerdas, Pam, pero le dimos gracias a Dios, por raro que suene, por todo lo que habíamos vivido. Porque si no hubiera sido por eso, probablemente nuestra vida hubiera sido muy diferente, muy fea, honestamente. Fue una manera, el dolor en nuestra familia, y hablando del cáncer en mi vida y obviamente en la familia también, fue una manera de cómo Dios nos mantuvo con los pies en la tierra. Mi papá tenía varias empresas, le iba muy bien económicamente. Realmente no teníamos como una razón por la cual preocuparnos, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, el rumbo de la familia como tal y el rumbo de nuestros corazones estaba desviado, estaba distraído, y finalmente, pues sí, Dios usó esta enfermedad para un propósito más grande. Ok, sí, muchas veces ya hemos oído de la casa de la risa, sí. La famosa casa de la risa, pero ¿cómo dirías tú que fue el momento en el que recibiste el diagnóstico? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa por la mente de una persona a la que da un diagnóstico de ese nivel, de esa magnitud? Bueno, si te soy bien honesto, esto ya lo he platicado también con Pame, realmente, Luz, no es... La gente te dice, ay, qué fuerte, qué valiente, pasaste sobre esta enfermedad, y la verdad es que no. De hecho, es todo lo contrario. Yo era la persona más inconsciente de lo que estaba viviendo en ese momento, porque tuve
tuve un salvavidas, tuve un barquito muy, muy bonito que me hizo pasar sobre todas esas aguas, ¿no? Y me gustan esas metáforas así porque, bueno, sabes que es medio bíblico de pronto, ¿no? Pero realmente yo no experimenté dolor del cáncer como tal. No duele, lo que duele irónicamente es la quimio y algunos tratamientos que te dan para eso. Pero en un inicio, al recibir la noticia, fue fuerte porque lo vi reflejado en mi familia. No, más allá de mí, porque yo lo veía en la cara de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. La gente caminaba para atrás, daba pasitos así, tartamudeaba cuando, ¿por qué estás pelón? O ¿por qué, cómo que tienes cáncer? No sé, ¿no? La gente de pronto es medio imprudente y eso. Bueno, has de saber que yo tengo un humor medio curioso, entonces yo jugaba mucho con eso, porque pues sí, era probable que ya no estuviera en un par de semanas, ¿no? De hecho, spoiler rapidísimo, el tipo de cáncer que yo tuve fue un cáncer muy mortal. Fue una combinación de dos tipos de cáncer, teratoma y coriocarcinoma, que por sí solo son dos cánceres muy mortales y ya estaban en fase 4, casi 5. El médico me daba 2 meses de vida nada más y yo no supe. Eso fue una gran ventaja. Cuando me entero, hace un par de años apenas, esto tiene ya 18 años. Yo tenía 17 años, ahorita tengo 35, estaba por cumplir la mayoría de edad. Y eso es importante, ahorita te voy a decir por qué. Pero realmente no sentí como el impacto porque yo estaba clavado con Dios. Triste y alegremente te puedo decir, es ahí un sentimiento encontrado. No he tenido un acercamiento más profundo a Dios en toda mi vida que en ese momento. Y digo triste porque dices, oye, yo quisiera como tener eso actualmente, y muchas veces regresas a tus actividades y te empiezas a estresar por cosas que no valen la pena, pero en ese momento sí hice una pausa. Eso fue como lo viví realmente, ¿no? Hice una pausa, seguí yendo a la prepa, estaba en la prepa abierta, eso sí no lo dejé. Tenía 2 trabajos, quité uno y dejé uno, que era la pista de hielo. Iba ahí todo pelón y pues podía disfrutar de patinar un ratito, de distraerme, porque pues sí era un proyecto de salud sabrosón, ¿no? Ahí era donde más bien yo me daba cuenta con mis compañeros de la escuela, con los compañeros de la pista de hielo, de hockey, que pues son medio imprudentes de pronto también los chavitos. Yo coachaba a algunos equipos, era asistente de coach y pues de varias categorías, y desde los chiquititos hasta los grandotes, pues puro bullying y carrilla. Y de pronto así de, este marciano, ¿qué onda, no? Y yo les hacía segunda y había gente que se enojaba y hasta se peleaba por mí. Pero la verdad es que pude disfrutar esos momentos, aunque yo no sabía que me quedaban aparentemente 2 meses de vida, según el doctor. Yo estaba disfrutando al máximo ese tiempo que tenía. Y a sabiendas que fuera mucho o poco el tiempo que iba a estar ahí, pues sabía que Dios tenía el control, y eso me daba mucha paz. Ok. A ver, con respecto a cómo estabas atravesando tú y la familia, porque ahorita platicas un poquito, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de 16, 17 años y con la familia, o sea, son 2 preguntas. ¿Qué dirías? ¿O cómo te animarías? ¿O qué pasaje bíblico te dirías? ¿O a la familia? ¿Y qué cosas nos dirías a la familia? O sea, si tuvieras la oportunidad de platicar con nuestro yo de ese entonces, ¿cómo hablarías con nosotros? ¡Wow! Sí, buena pregunta. Me dijeron que iba a haber buenas preguntas. Ok. ¿Ven por qué era importante el ayuno y la oración? Miren, definitivamente cuando estás en esos momentos no hay nada escrito. De hecho, los mismos doctores no saben por qué te dio el cáncer, ¿no? Si tú les preguntas directamente, Doc, ¿por qué me dio cáncer? Muchos no saben. Hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor, hay muchas cosas que no se dicen, pero se entienden, ¿no? Hay como mucho silencio y mucha tensión en el ambiente, ¿sabes? Y está bien loco porque yo tenía amigos que no veía de la primaria justamente,
de 10 años o más, no sé. Y un día fueron a verme todos. O sea, en mi cumpleaños cayeron, yo ni los invité, ay, sí, colados. Fue muy bonito, pero a la vez fue como, hoy, como que, ¿por qué están viniendo todos, no? Entonces son cosas que no se dicen y esa tensión va sumando. ¿Yo qué diría? No es tan serio. No es tan serio como creemos. Aún un cáncer. Va a sonar muy disruptivo lo que estoy diciendo. Quizá a algunos le choquen. De hecho, yo en esa época recuerdo que mucha gente con cáncer como que me trataba mal. me trataba de imprudente o de grosero porque hablaba abiertamente de esto. Y es que cada quien lo vive y yo respeto, ¿no? Eso sí, como quiere. Pero creo que si son tus últimos momentos, o potencialmente por lo menos, tienes que hacer un recuento de, ahora sí que de daños y de lo que sí tienes y poder aprovechar lo más posible a tu familia, a lo que sí eres, lo que sí tienes en ese momento. Spoiler también, no eres la enfermedad, ¿no? Eso es algo que también mucha gente de pronto cae en ese engaño, en ese loop, ¿no? Y nosotros como cristianos sabemos que nuestra identidad está en Él, en Dios definitivamente. Por muy, muy grande o muy fuerte que sea un diagnóstico, una mala noticia, una enfermedad, tú eres más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a ellos? Que respiren profundamente y que disfrutemos, que salgamos al parque, que vivamos experiencias hermosas y memorables, ¿no? Que eso, al final de cuentas, es lo que se queda. Hay varios estudios, he visto por ahí de pronto, que de gente que está en sus últimos momentos de vida y nunca les dicen, más bien, cuando les preguntan así de ¿qué quieres, no? O sea, ya les dieron a lo mejor un par de semanas, días, no lo sé. Y ¿qué quieres? Nunca van a decir tráeme mis reconocimientos, tráeme mi Louis Vuitton, ¿no? Tráeme mi Play 5, tráeme mi coche, tráeme mi casa. En el 99.9% de las veces es alguna persona, algún recuerdo, algo. Quiero volver a vivir algo, alguna experiencia que generalmente viví con alguien que amo, ¿no? Entonces, estar cerquita de la familia ayuda mucho precisamente a esta parte de poder pasar sobre esas aguas. Sí. Producción tiene una duda. Producción. Decías hace rato que a ti no te dijeron en particular esto de que el desahucio. 2 meses. ¿Te hubiera gustado saber? Es muy buena esa. Me encanta, producción. Gracias. Muy amable, producción. Cuando me entero, o sea, que no me habían dicho, que habían decidido mis papás no decirme, sí me generó un poquito de conflicto interno, pero lo entendí rápido. O sea, sí fue como me estaban protegiendo, por un lado. Por otro lado, estaba tan enfocado que a lo mejor no me hubiera tambaleado, pero a lo mejor y sí, ¿no? Y es un momento en el que necesitas completamente de toda tu atención, ¿no? Física, emocional y espiritual. Toda. Hay momentos en los que estás distraído, precisamente lo que hablábamos del pasado y que estás por las tortas y tú, yo tenía muchos sueños y muchos planes, y de pronto es como el megáfono de Dios que te dice, hey, espera, ¿no? ¿A dónde vas? Entonces, pues sí, realmente no me molestó que no me lo dijeran a largo plazo. En corto sí fue como, ¿por qué me ocultaron? ¿No? Aunque pasaron tantos años que, me acabo de enterar hace 5 años, ¿no? Ya. Ok, pero oye, hermana, y ahora tengo una pregunta para ti, porque justo en el episodio pasado hablamos acerca de la perspectiva de la persona que está pasando por la enfermedad, pero también los que la viven con él también tienen pensamientos, emociones encontradas y ese tipo de cosas. Cuando él, o sea, ¿cómo te enteras tú de su diagnóstico y cómo fue desde tu perspectiva siendo hermana de un chico con cáncer? Híjole. Bueno, me acuerdo del contexto en el que estaba. Me acuerdo que en ese entonces yo como que batallaba un poquillo con la depresión, pero siento que me tiraba demasiado por cosas tal vez no tan grandes, y no por minimizar el dolor, no por minimizar. Estábamos atravesando el divorcio de papá, su separación, problemas en la escuela, problemas en casa,
Pero me acuerdo que la noticia, ahorita les digo cómo la recibí, justo me partió, como que me cacheteó así como de, a ver, estás sufriendo por esto, date cuenta que hay cosas que duelen y que son más intensas, ¿no? O sea, no por, les digo, no por minimizar todo lo demás que estaba atravesando, pero sí fue como yo estaba llorando y me estaba ahí en un vaso de agua y fue como de China, a ver, espérate, esto sí está intenso, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento ni papá ni mamá hablaron, fue Angelito directo, o sea, fue, él fue por boca de él. Y me acuerdo que la manera en la que nos lo contó, o la seguridad, el humor, ahorita que lo mencionas, o sea, el humor con el que atravesó toda esta situación, yo creo que hicieron que no me pegara tanto, que no me tumbara tanto, porque en cualquier otro momento, o entregada la noticia incluso por alguna otra persona, ¿no? Que fuera como tiene cáncer, ¿no? Y que se hubiera tirado, yo creo que me hubiera tumbado mucho más, pero al venir directamente de él y verlo bien, verlo con humor, verlo fuerte hasta cierto punto, y no por poner una carga en las personas que estén atravesando alguna enfermedad, pero sí tiene todo que ver cómo impacta a las personas de tu alrededor tu estado de ánimo, cómo tú atraviesas la situación. Porque yo me acuerdo, yo decía, ¿cómo me voy a tirar yo a la depresión? Si él lo estaba enfrentando bien, si él lo está enfrentando con humor y fue como, siento que no me cayó bien el 20 en el momento. O sea, siento que sí fue como de venga, pero como que ya hasta que pasó fue como de wow. O sea, sí pasó y sí fue algo muy grave, ¿no? Pero... Por dos. Pues sí, la verdad como que siento que no te cayó el 20. Pero sí tuvo mucho que ver su estabilidad para la estabilidad de toda la familia. Wow. Ok. Y justo es lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? En la Biblia justo nos dice, ¿no? Que la tristeza nos consume los huesos, la tristeza nos hace decaernos, desanimarnos todavía más. Y la presencia justo de este gozo y contentamiento en nuestros corazones es lo que hace como de órale, vámonos para adelante, ¿no? Pero justo no sé si en ese periodo de tu vida hubo algún rema, alguna palabra de Dios en la cual tú te aferraste como un ancla en ese momento. Claro, de hecho, así yo. De hecho, Jeremías 20, no es cierto. Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo literal lo recitaba todo el tiempo. Aunque no estuviera durmiendo, ¿no? Y de pronto sí el dolor empezó a ser más evidente físico, ¿no? Aunado del emocional. De hecho, paréntesis importante, no había tenido ninguna secuela. Yo tomé solo 2 ciclos de quimioterapia de 8 que me habían prescrito, de manera preventiva nada más, ¿no? Ya les contaré rápidamente por qué decidimos no seguir, pero con esos 2 fue suficiente, ¿no? Había gente que llegaba media hora, se conectaba y se iban arrastrando así, ¿no? Yo llegaba al hospital y estaba una semana conectado. Eso era esa semana más 2 refuerzos, uno cada jueves. Eso era un ciclo. Así tomé 2. Después del segundo ciclo, después del primer ciclo, como si nada, ¿no? Esta parte de la actitud, esta parte de decir Dios tiene el control, estar seguro en el poder que tiene nuestro Dios y su decisión, ¿no? Si Él decía llamarme a su presencia, bien. Si Él decidía dejarme, bien. Pero sí hubo un impacto físico en mi cuerpo en el momento en el que mi compañero de cuarto, porque estaba en un hospital con pacientes, en un inicio, con pacientes que no tenían cáncer, era de otros padecimientos, un paciente con diabetes, recuerdo, que pues se hace tu amigo, ¿no? De toda la semana estar platicando con él y falleció. De una manera que las películas se quedan cortas, ¿no? Muy gráfico todo. De hecho, a mí me quitaron de la cama donde estaba. Me aventaron así literalmente mi cama, porque era la única que tenía para conectar el desfibrilador, y yo por más que ponía mis audífonos le subía el volumen. Iba a decir mi iPod, pero en esa época ni existía el iPod, amiga, ¿qué te digo? Mi MP3. Y
con todo el volumen y se oían los gritos, ¿no? De la esposa y de los doctores y dale más Watson, no sé qué gritaban, o sea, dale candela. No, o sea, sí, en verdad, era demasiado el drama. Y ahí, al día siguiente se me cayó el pelo, al día siguiente se me quitaron las ganas de comer, al día siguiente las náuseas, al día, todo lo que te da por las quimioterapias, se vio reflejado. Entonces fue muy evidente para mí que el factor psicológico tiene todo que ver también en cómo recibes una noticia, ¿no? No se trata de tapar el sol con un dedo. Nuevamente va pegado a tu identidad, va pegado a quién es Dios, ¿no? Y aún así, pues puede llegar a ser fuerte, ¿no? O sea, no es como que no vas a sentir... Esto que te digo, pasar sobre las aguas no implica que no te vas a mojar, ¿no? O sea, porque hay una tormenta. Entonces, evidentemente te vas a mojar, pero vas a estar bien, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿tú aconsejarías que la persona que está viviendo una enfermedad de esa magnitud y quizá a lo mejor hasta sus familiares, sería bueno que llevaran también simultáneo al proceso médico también quizá un proceso, pues no sé, o sea, si de terapia, de consejerías o acompañamiento anímico? Ahí te va, Luz. 3 cosas son las que hemos podido y, bueno, hemos tenido la bendición de compartir con muchísima gente, ¿no? Yo me atrevo a decir cientos de personas desde que yo tuve cáncer. Mi testimonio, ¿no? A veces en auditorios, a veces en lugares más cerrados, en grupos pequeños, en iglesias, etcétera. O uno a uno. Y lo que siempre les recomiendo es la parte física, juega un papel fundamental, ¿no? Si estás tomando tu terapia tradicional con tu médico, lo que te está perfecto, pero a eso le tienes que sumar una buena alimentación para estar sano y fuerte, para recibir ya sea ese tratamiento o, como fue mi caso, irte por otro lado. Yo totalmente dejé el tratamiento tradicional. La parte del sueño, ¿no? Porque pues es cuando, es que yo duermo mucho, dice la gente, o yo duermo bien, pero ¿a qué hora? ¿No? Es importante esa parte. El cuerpo a las 10 de la noche, en teoría, debería de estar ya así cuajado para que puedas generar hormonas y pues se pueda recuperar de una manera adecuada. Y eso en cuanto al sueño. En cuanto al estrés, igual parte física. Vivimos en un mundo súper estresado. Si estás en la ciudad, viviendo en una ciudad como nosotros, pues más aún está el factor también de contaminación del aire. Entonces tienes que trabajar esa parte del estrés, relajarte, respirar, ir a caminatas, reírte, ¿no? Y no tomarte la vida tan en serio. Y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay gente que se va por las tortas. Pero la parte emocional es la segunda, ¿no? Ya abarcamos la física, la parte emocional, que pues tiene que ver, obviamente, pues con tu corazoncito, ¿no? Dice, ya le pega el micro, perdón, producción. Procedo a seguirle pegando. Sí, con tu corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él sale la vida, de él emana la vida, ¿no? Y en muchos sentidos aplica eso. Sí, en la parte emocional, ¿no? En la parte relacional, pero también en la parte interna, ¿no? O sea, muchas veces llegas a una etapa como un cáncer o una batalla como un cáncer y te das cuenta que has venido arrastrando cosas que ya no tenías que arrastrar, de identidad, de inseguridades, de prejuicios, en mi caso, de falta de perdón, ¿no? Yo te puedo decir, Luz, que en el momento en el que me perdoné por actitudes, por hacer o no hacer cosas en mi pasado, por no perdonar a mis papás, y perdoné a mis papás por haberse separado y todo, porque aunque digas que no, en el fondo todos los hijos quieren que sus papás estén juntos, y había cierto resentimiento, había cierto dolor, aunque yo lloraba y oraba todas las noches desde que mis papás se separaron en silencio, eso nadie nunca se enteró, lo cual también muchos expertos dicen que ese estado de depresión constante va erosionando. No quiere decir que por eso te va a dar cáncer o una enfermedad, pero sí te baja las defensas. Está clarísimo. Okay. En el momento en el que yo suelto eso y perdono, fue la primera vez que yo te puedo así identificar clarito que aunque el diagnóstico decía otra cosa, yo me sentía sano. O sea, en ese momento fue como, respiré, ¿no? Y fue maravilloso. Y obviamente está el tercer pilar, ¿no? Solo son 3. Que es el espíritu. Y ese es el más importante. Hay gente que inclusive no hace los primeros 2 y hace todo lo contrario
y Dios decide sanarla, ¿no? La verdad es que Dios opera de maneras misteriosas y hermosas, en verdad. Ahora, si tú puedes hacer lo que te toca, también es válido. Dios nos dio algo que se llama cerebro y sentido común. Entonces, pues tírale a todo lo que ayude, ¿no? Para ayudar a tu cuerpo a recuperar su salud. Porque, por cierto, Dios lo hizo y lo hizo de una manera perfecta. Ok, a ver, va entonces pregunta para los dos. A ver. ¿Qué pensamientos tenían acerca de la muerte? O sea, tú que probablemente ya la ibas a ver dentro de 2 meses, ¿qué pensabas? Si te daba miedo o si decías, venga, no importa. Y tu hermana, ¿qué pensabas respecto a, chale, igual y mi hermano se muere, ¿no? O sea, no sé cómo va a ser una vida sin él, cómo va a ser el momento en el que vaya a morir o qué onda, cómo lo vivieron los dos desde su cancha. Yo quiero irte primero. A ver, échale. Miren, sobre la línea de lo que dije hace ratito, o sea, que yo batallaba con pensamientos depresivos, la neta sí batallaba con muchos pensamientos de muerte. Sí, medio, voy a usar la frase, ¿no? Le jugaba al vivo con esa área, ya me cortaba, ya, o sea, ya estaba muy buscando, o sea, escuchaba música súper depresiva, ya estaba yo en este mood, jugándole en la rayita, como perdiéndole el miedo a la muerte, la verdad. Okay. Pero cuando pasa eso, fue como de, a ver, espérate, no. O sea, me hizo poner en perspectiva que no es un juego. O sea, me hizo poner en perspectiva, primero pensando... primero, o sea, pasaron pensamientos como de no, él es mi hermanito, o sea, si alguien se tiene que morir soy yo, ¿no? O sea, casi sobre esa línea, ¿no? O sea, porque ya batallaba yo con este tipo de pensamientos. Pero justo después, y de hecho, y ahí lo ponemos a discusión y no era yo creyente, pero me hice un tatuaje que dice la Bella Vita y tiene que ver todo con eso, porque me hizo entender que la vida es bella, o sea, me hizo entender que vale la pena vivir, me hizo salir incluso de ese estado de depresión. Ya después batallé con muchas otras cosas, pero sí me hizo valorar la vida en un punto de ganar mi batalla personal con respecto a la muerte. Wow. Oh, en esa época me gustaba escuchar como mucha música clásica o que me relajaba, y de pronto el algoritmo me sugirió un cantautor que se llama Facundo Cabral. No creo que propiamente sea cristiano, no lo sé, pero habla de Dios. Okay. Y de pronto, ¿no? En sus poemas, son poemas de 1 hora, algo así, y hubo algo que me gustó mucho y decía, si le ganas a la enfermedad, se acabó. El me duele, tengo hambre, tengo sed, necesito, ¿no? Y si te gana, se acaba eso. Y si tú le ganas, se acabó. Entonces, de cualquier modo, era como esto, con el conocimiento que yo tenía de Dios, ¿no? Yo siempre tropicalizaba todo, ¿no? Porque inclusive cuando iba a mi terapia psicológica, de pronto hablaban de cosas medio fumadas y yo, en vez de poner mi mente en blanco y no sé qué rayos, yo me ponía a orar, ¿no? Me ponía a orar y decía, Señor, toma control de mi cuerpo, toma control de mis emociones, y como que yo internamente lo hacía, ¿no? Entonces pude como tropicalizar esta parte también, y fue como sí es cierto, ¿no? La verdad es que de pronto tememos, ¿no? Porque no conocemos, y llegué a un punto como más bien de poder valorar lo que tenía en el momento, y si me quedaba, me iba a quedar lo mejor posible. Y fue una de las razones por las que decidí no seguir con el tratamiento que me estaba afectando de una manera muy grave otros órganos y otras partes de mi cuerpo. No fue dejarlo y no hacer nada. Hubo otro tratamiento mucho más riguroso que seguí, que era un poco más natural y menos invasivo, ¿no? Entonces, no, increíblemente no había temor. Lo que sí recuerdo fue un sueño, y quiero contárselo rapidísimo. Yo oraba mucho, y les digo, recitaba mi Salmo 4:8, ¿no? Que era así como mi versículo ancla, antes de dormir, y siempre estaba como hablando con Dios todo el tiempo, ¿no? De cómo me sentía. Y cuando me empecé a sentir mal, cuando me empezó a doler realmente el cuerpo, y me empezó a doler ver a mi familia triste y
que además no te dicen nada. Eso es lo más loco, Luz, ¿no? O sea, no vas a dejar mentir. O sea, yo creo, ¿no?, que lo que menos quieren es como afectar, lastimar, ensuciar, de alguna manera con lo que traen, ¿no? Entonces se siente bien raro, porque es como que, ay, pues se siente que te están ocultando algo, pero a la vez sabes que es por tu bien. No sé, es una cosa muy rara. Vamos, no se escucha como tanto necesidades de los demás, y yo quiero hacer ahí un pequeño paréntesis para agradecer, ¿no?, a mi hermana, a mi hermano, a mis papás mismos, ¿no?, que dejaron muchas cosas de su vida en ese momento en pausa para estar para mí, ¿no? Entonces, bueno, regreso rápido al sueño. Ya me estaba doliendo, ya me estaba afectando verlos mal, ya me estaba sintiendo yo físicamente mal, ya con las secuelas de la primer quimioterapia que les conté. Y no quería comer, no quería nada. Entonces cerré los ojos y dije, Señor, llévame, aunque sea un momento, a tu presencia. Y caí en un sueño bien profundo. Y bueno, no sé si tú sepas, pero me encanta la playa y todo lo que tiene que ver con el surf y la playa, ¿no? Es uno de mis sueños vivir en la playa. Y desperté, ¿no?, en mi sueño, porque en realidad pues estaba soñando en la playa, estaba sentado en la arena y llegaba una persona que, aunque yo no lo vi porque estaba como con mucha luz, yo sabía que era Jesús, sentía que era Jesús, y se sentó a mi lado y me abrazó. Y estuve descansando como nunca había descansado. Y dije, wow, o sea, cuando desperté de ese sueño, que por cierto no quería despertar, fue muy hermoso y muy revelador cómo me escuchó, ¿no? O sea, a veces uno ora y cree que, pues, ahí sí, piensa bien, ¿no? A él le importamos y él está a la distancia de una oración nada más. Y fue muy evidente para mí, pude tener como ese momento en su presencia, literalmente. No sé si así se siente estar en su presencia en la vida eterna, pero sentí en verdad un alivio, cero dolor de nada. Y pues sentí muchísima paz, ¿no? Entonces, ya con eso pude, de alguna manera, darme cuenta como de lo que tenía aquí y de lo que podría tener con Dios si me iba en un momento dado, ¿no? Entonces, como que cualquier temor o duda en cuanto a si iba a estar bien o mal se esfumó, ¿no? Estando aquí, en este plano material, o estando en su presencia. Ay, hermano. Y la neta, qué bonito que Dios te haya permitido vivir eso. Y justo eso me deja pensando, ¿qué papel juega la oración y la lectura en medio de un proceso así? Todo, Luz. A mí me gusta mucho leer. Lamentablemente, con los ascos no me daban ganas. Yo tenía una pila de libros así en el hospital y en mi casa, ya cuando estaba en mi casa, y no los abría y no los podía ver, porque las letras se te mueven, los mismos... Estás de malas, simple y llanamente, sí. Estás de malas, ¿no? Y es bien triste. También llegó otro paréntesis para decir perdón a mi familia, porque seguro fui bien pelado, bien grosero, bien gruñón en ese momento, ¿no? Y ellos fueron bien amorosos, la verdad. Y a pesar de que me encantaba leer, no pude leer lo que hubiera querido, pero lo que pude fue crucial. De entrada, yo tenía dos versiones no había YouVersion en esa época, entonces tenía dos Biblias diferentes, en dos versiones. Por si había algo que no entendía en una, pues lo buscaba en la otra. Y eso era como mi pasatiempo principal. Leer, buscar libros, ni siquiera de cáncer, ¿eh? O sea, libros que tenían que ver con el perdón, con precisamente la parte emocional, la relación que tenía eso con la palabra, ¿no? Libros en su mayoría cristianos, Una vida con propósito, libro de límites, o sea, cosas bien random que en ese momento tú dices, pues ¿qué? Sí, porque a veces traes cosas tú cargando y el hecho de también como poner en orden tu interior te ayuda a así como que check unas cositas menos y enfocarte en lo que tienes por delante, ¿no? Ok. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, el apoyo de tu familia
o de tu familia de la fe? ¿Qué tan importante fue? No sé si en ese momento justo había algún pastor, algún amigo en la fe orando por ti o viendo por ti, o cómo funcionaba esa parte. Bueno, fue muy curioso y te lo cuento de voladísima. Fíjate que por vaivenes de nuestra situación familiar, estábamos como medio on y off en la iglesia, ¿no? No estábamos como tan constantes, aunque yo asisto a la iglesia desde que tenía 5 o 6 años, porque nuestro vecino de enfrente literalmente es el pastor de la iglesia actualmente a la que voy, y sus hijos eran mis amigos con los que juego a fútbol, etc. Entonces siempre nos estaban invitando a las actividades de la iglesia. Sin embargo, pues se separan mis papás, cambios de casa, las empresas de mi papá cambian, contestan el teléfono, cosas por el estilo, ¿no? Hay como muchas cosas que de pronto nos distrajeron como familia, ¿no? Y en ese momento, Luz, específicamente, o sea, cuando me dan el diagnóstico de cáncer, yo me separé. Fue de los pocos meses que estuve lejos de la iglesia, más no de Dios. Y sí me arrepiento actualmente, ¿no? Inclusive muchos amigos actualmente de la iglesia me lo dicen así como en son medio de reclamo de brother, no nos diste el privilegio de estar para ti, ¿no? Es crucial. Es crucial tener contención, es crucial tener consejería, es crucial tener un pastor, un líder, alguien que esté orando por ti, amigos con los que puedas hablar de otras cosas que no sea de cáncer, ¿no? Y qué mejor que sea gente que está alineada a la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿no? Porque si Dios los puso en tu vida es por algo. A veces uno es cabeza dura, ¿no? Y cuando vive esos momentos o etapas duras, se aísla. En mi caso no tanto fue así. Si te soy honesto, fue más por el lado de enfocarme al 100 y literalmente no era como ahora que está el WhatsApp y esto. Había High Five, había Metroflog, ¿no? Y sí, me llenaban en mi murito así mis amigos y bien bonito. Eso se sentía hermoso, en verdad. Me escribían cosas súper, súper lindas. Por ahí tengo algunas todavía que en papel me llegaron a dar algunos amigos, amigas, mi hermana, familiares. Es crucial, es crucial. O sea, eso es una de las cosas que yo le diría, respondiendo un poquito, agregando a la pregunta, que le diría, no te aísles, o sea, involúcrate. Sin embargo, el Señor estuvo presente en muchas formas. Yo seguía sirviendo en la iglesia, estaba muy loco porque, o sea, en la iglesia nadie sabía, pero yo seguía sirviendo. Y estaba en la alabanza en esa época. Y ahí te va una cosa muy loca. El cáncer en mi cuerpo duró 3 meses. ¿Ok? Entonces, de entrada, sí, como el título probablemente va a decir, Dios me sana. Esa es la verdad, ¿no? Fue su voluntad, sí. Él me dio herramientas, recursos, personas y para poder hacer lo que tenía que hacer y descansar en lo que no me tocaba a mí, ¿no? En su poder. Pero cuando me dan el diagnóstico de que ya no tenía cáncer, después de 3 meses de esta primer quimioterapia, a la semana, porque te hacían exámenes cada semana o cada ratito, a veces hasta antes, salieron otra vez tumores. Ahora 7 tumores en los pulmones, ¿no? Entonces tenía el tumor inicial que ya se había curado y de pronto ya tenía 7 tumores en los pulmones y fue como... Y otra vez, en silencio, como dice producción, como buen marín, en silencio, sufrí, ¿no? No le dije a nadie. Pero estaba a punto de subir en la capilla donde cantábamos, donde estábamos antes en Lomas Verdes. Hay unas escaleritas actualmente, es donde está el seminario teológico, ¿no? Entonces están las escaleritas para subir a la capilla. Yo estaba ahí en las escaleritas del semi y a punto de que ya me tocara subir a cantar. Y había un pastor invitado, venía de Mérida, de la PIB, de hecho de Mérida. Saludos, pastor, si nos estás viendo. Fue bien loco porque me agarró del hombro él sin saber nada, nadie sabía nada. Yo ya estaba así a punto de subir la escalera y me agarra del hombro y me dice, ¿por qué no le crees a Dios que ya te sanó? Así, pero con una autoridad, okay. Así, ¿por qué no le crees? Así, me estaba casi confrontando gachamente, ¿no? ¿Por qué no le crees a Dios que ya te sanó? Y yo me quedé así como que, ¿quién le dijo? No, mira, ahorita siento así como que, ¿cómo supo usted, no? ¿Qué? Lo único que te voy a decir es que le tienes que creer a Dios. Él ya te sanó, vive como una persona sana. Órale, ay, ¿no? Cántele. Como en la academia. Así como me sentí como en la academia, así. No inventes, no. O sea, fue rudo, pero
Pero ya después platicando con él, o sea, él como si nada, o sea, él simplemente, yo sentí que te tenían que decir eso y punto, ¿no? El Espíritu Santo me lo dijo. Entonces, son pequeños destellitos que te das cuenta que aunque tú mismo te quieras aislar de pronto, el Espíritu Santo ahí está. Y puede ser a través de un camillero, de una enfermera, de cualquier persona, ¿no? En este caso usó a este pastor. Y bueno, sí estaba la incertidumbre. O sea, les comparto algo muy loco que probablemente los que estén pasando o han pasado por algo similar han visto o han sentido, que te duele la oreja y tú dices, ¿no será cáncer de oreja? ¿No? Te duele la nariz o el ojo, que normalmente te duele, pero ni cuenta te das. Estás acostumbrado de tal manera que tú mismo lo desechas. Eso, pues me pegué o al rato se me quita. Pero ya todo, o sea, sí te puede entrar una ansiedad muy loca. Entonces, tienes necesariamente que ir a la fuente, al centro de todo, que es Dios, y descansar constantemente en Él. Cada día recordártelo, ¿no? Aunque haya un diagnóstico gacho, que Él tiene la última palabra. Yo sé de muchas personas que les dicen, te queda una semana de vida, te queda un mes de vida. De hecho, ayer me acabo de reunir con una persona de mi grupo pequeño, precisamente, que tiene un proceso de cáncer, y platicamos de eso, ¿no? Qué cruel que los médicos de pronto te dicen eso. Tienen sus medios y sus formas de medirlo, pero aún así no tienen la última palabra. Eso nos queda muy claro. Ok. Y tu hermana, ¿cómo dirías que se fue transformando la forma en la que tú veías a Dios a lo largo de este proceso que tu hermana estaba viviendo? O sea, ¿en algún momento te sentiste enojada con Dios? ¿En algún momento sentiste que era algo malo o al revés? ¿Te acercaste un poquito más? Bueno, no, porque ni siquiera estaba cerca, ¿no? O sea, más bien te acercaste. ¿O qué pasó desde tu cancha? ¿Qué pasó? A ver, ¿Qué onda con tu vida? Pamela. Bueno, en ese momento no me acerqué más yo personalmente, pero sí alcanzaba a ver el bien que le hacía a él. O sea, me recuerda estos pasajes donde alguien habla como de tu Dios, ¿no? O sea, como ve con tu Dios o tú y tu Dios. O sea, yo veía lo bien que le hacía a él. Y así como, ay, ¿no? Como incluso sus médicos, ¿no? De eso que estás haciendo, síguelo haciendo, ¿no? Y yo podía ver el bien que le hacía él, pero no necesariamente o sea, me hizo ver que era una buena opción, pero todavía no lo conocía. O sea, todavía para mí era un rumor. Yo todavía no tenía ese conocimiento de quién era Dios hasta años después, ¿no? Pero sí lograba ver que Dios era bueno y que Dios le hacía bien a él, ¿no? O sea, que su Dios le hacía bien a él, ¿no? Wow. Me impresiona justo cómo es que Dios obra no solo en la vida de la persona que está pasando por ese proceso, sino en la de toda la persona a su alrededor, ¿no? Y que como en la Biblia muchas veces nos habla, por ejemplo, ¿no? De los esposos que pueden ser ganadas por la actitud o el testimonio de sus esposas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo mismo, ¿no? De cómo Dios a lo mejor justo no fue que tú ya te acercaras al 100% desde ese momento, pero se empezó a sembrar en ti una semillita, ¿no? Por el testimonio de lo que él estaba viviendo, ¿no? Y creo que eso es algo como importante de rescatar, y que justo hablábamos la semana pasada acerca del propósito que Dios tiene con las enfermedades, este tipo de procesos que son muy difíciles, pero que hay propósito detrás. A veces cuando no lo entendemos, no lo vemos, o dices como, ay, chale, pero ¿por qué tiene que pasar por dolor para pasar por este tipo de cosas? Entender que hay un propósito detrás, creo que es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Lo que ella dijo, dice. Yo sí quiero agregar algo a lo que estás diciendo, Luz. Creo que es importante. Ahí hay un tema sabroso. ¿Quieren que lo saque o no lo saque? Échale, ¿Sí? échale. Va. Puede ser polémico. Un poquito. Y es que hay personas que dicen, no voy a hacer lo que me toca, ¿no? Lo que eso represente. Si es sanar, perdonar, sanar tu interior, mejorar tu alimentación, porque tengo un Dios poderoso. Ok. Ok, sí, tienes un Dios poderoso. ¿Y Dios te puede sanar si Él quiere? Sí. Aún si haces todo lo opuesto, ¿no? Que te digo, yo he tenido amigos y casos que sí. Pero la verdad es que la gran mayoría es justo eso. Es una oportunidad para poder escuchar su voz, para poder acercarte a Él. Vamos, te está llamando a través del dolor, la mayoría de las veces. No te podría decir que siempre, pero si no es que te está llamando, está queriendo moldear una parte de tu carácter,
o está queriendo que sueltes algo o que perdones algo o que cambies algo de lo que has estado haciendo durante años en tu vida, sea emocional, sea físico o espiritual. Okay. Ahora sí, respondiendo, ya me bajó el agua al tinaco. Sube el agua al tinaco. ¿Ven? Bueno, está medias. Es que el mío era cisterna. Justo sean inteligentes y aprovechen el dolor, este megáfono, si están atravesando una situación así. Porque yo en ese momento pude haber volteado a ver a Dios y me pude haber ahorrado no saben cuántas cosas que el Señor tuvo que trabajar conmigo porque fui terca. Y tiempo después tuve que llevar mi propio proceso y tuve que sufrir y estar yo en un punto de vida o muerte. Cierto. Y en ese encontronazo con Dios. Y lo pude haber hecho 5 años antes, 6 años antes, viendo la situación de mi hermano, ¿no? Entonces, como familiar de alguien que está padeciendo algo o como espectador de alguna situación dolorosa, agárrala y aprovecha el dolor de los demás. Esto suena raro, pero aprovecha las situaciones y el proceso de los demás para de una buena vez voltear a ver a Dios. ¿Por qué? Porque si no, Dios no sabe jugar al nivel. Y entonces yo fui terca y entonces tuve que estar en esa situación clamando a Dios por mi dolor, por mi situación. Y eventualmente, ¿no? Gracias a Dios, pues lo conocí. Ahora sí es mi Dios y ahora sí puedo decir esta parte, ¿no? Pero pues pasaron muchos años y me pude haber ahorrado mucho dolor. Entonces no desaproveches el dolor de los demás. Wow, justo si te gana, ya te hiciste una mejor versión de ti mismo. Y si le ganas, ya te hiciste una mejor versión de ti mismo, ¿no? De cualquier modo. Sí. Hay tantas formas de aprender y uno solo aprende a trancazos, ¿verdad? Oye, y digo, o sea, ¿qué tan cercana eras tú con él? O sea, ¿tú participabas activamente, por ejemplo, en su cuidado, en el acompañamiento o ese tipo de cosas? ¿O eras un poquito más, pues como ajena a la situación? Me hubiera gustado ser más cercana. O sea, no puedo decir que estuve ahí agarrándole la mano todo el tiempo y sí me hubiera gustado ser más cercana. Incluso como lo somos ahora. Tal vez por la dinámica familiar, porque él estaba con mi papá, yo estaba con mi mamá, porque en ese momento él era el cristiano, ¿no? Y yo no, y yo estaba en otros rollos, en otras ondas. Sí no estuve tan cerca como me hubiera gustado. O sea, sí recuerdo quedarme a dormir algunas veces con papá y estar ahí, desayunar contigo, tener pláticas bonitas, pero no como las tenemos ahora. Y eso es algo que a mí me gustaría decirle a mi yo de ese entonces, ¿no? No desaproveches esto, ¿no? Y ahora lo podemos tener y ahora podemos... tenemos una relación muy hermosa, pero en ese momento tal vez sí éramos más distantes, ¿no? Les digo, por la dinámica familiar. Sí. Tal vez fue mi manera también de protegerme a mí, ¿no? De tal vez estar no tan cerca en ese momento. Pero sí me hubiera gustado ser más cercana. Hermana. Y por ejemplo, ¿qué les dirían a aquellas personas que justo fungen como acompañamiento de personas que están pasando por un proceso así? O sea, personas que justo son familiares, son amigos, son la pareja, el esposo de alguien que está pasando por una enfermedad. Justo, ¿qué les dirían a esas personas? Y para personas terceras, ¿cómo podemos apoyar a esas personas que son el acompañamiento? O sea, en este caso, por ejemplo, ¿cómo quizá yo te hubiera podido acompañar a ti para que tu proceso, acompañándolo a él, sea más sencillo, ese tipo de cosas? Bueno, yo quisiera decir que hubo personas muy hermosas alrededor, la verdad, que estuvieron para mí y para mi familia, ¿no? Tanto económicamente como en todos los sentidos, ¿no? O sea, apoyo moral, oración. Una de las cosas que más recuerdo que me conmovió o que me cimbró o me cambió desde dentro o sentí algo profundo fue esa parte que te dije del perdón, ¿no? Ahí sentí un parteaguas. Otro fue cuando supe la cantidad de gente que estaba orando por mí. Es
abrumador en el buen sentido de la palabra. Es overwhelming, no sé si sea abrumador la palabra, yo bien pocho, ¿no? Pero, pregúntale al GPT. En verdad se siente tan bien. Había mucha gente que no podía estar por la dinámica familiar o por muchas otras cosas. El mismo hospital donde estaba no permitía que entrara mucha gente, ¿no? Entonces sí, era medio solitaria la cosa de pronto ahí, aunado a que yo mismo como que no había dicho a muchas personas. Aún con todo y eso, mucha gente, aún no cristiana, yo me acuerdo que hubo mucha gente muy hermosa, por ejemplo, de la pista de hielo. En esa época yo trabajaba en la pista de hielo como instructor, como asistente de coach en hockey y en campamentos, ¿no? En Ícaros Campamentos. Es súper comercial, no, ya ni existe, pero... Nos veíamos, o sea, era una convivencia con mucha gente. Y de pronto toda esa gente que no era cristiana en su mayoría, me mandaba mensajitos de Dios tiene el control y estamos orando por ti. Como que de alguna manera se sumaron a mi dinámica, porque ellos veían que yo oraba o sabían que yo era cristiano. Y un poquito muy de la mano de lo que decía Pame de tu Dios, ¿no? Pero también como que se sumaban y eso se siente tan hermoso. O sea, yo te lo digo como paciente, ver que la gente estoy orando, no necesitan dar dinero o nada más que estoy orando por ti, estás en mis pensamientos, estás en mis oraciones. Lo que necesites, aquí estoy, ¿no? Fue en otra época, ya después, ¿no? Pero Pame y Andrés lo han hecho mucho conmigo en ese sentido, ¿no? Si quieres salir a distraerte de cualquier otra, o sea, no hablemos del tema, ¿sabes? Eso ayuda mucho, definitivamente, y pues que yo le diría a esas personas que están alrededor. Lamentablemente se me han acercado personas conocidos que a lo mejor dejé de ver muchos años y de pronto me decían, tú tuviste cáncer, sí, o sea, ahorita medianamente 5 personas que me han escrito. Entonces yo estoy con este mood de, pues les voy a compartir, ¿quién tiene cáncer, no? O sea, gacho, pero pues sí hay mucha gente con cáncer alrededor. No, es que mi papá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, pero ya falleció, pero ya no está. Entonces, a veces quisiera poder haber estado antes, ¿sabes? Cuando todavía estaba la persona, pero bueno, Dios sabe por qué suceden las cosas así. Pero se me ha quedado mucho el gusanito. Estoy escribiendo un libro que ya lleva muchos años, honestamente, y aquí estos 2 muchachones me han ayudado mucho y incentivado a que salga adelante por varias razones. ¿Qué tal ahora? Técnicas y algunas personales, como que yo mismo lo había frenado, pero quiero dedicar un capítulo a esas personas, precisamente, porque se habla del paciente, pero no se habla de los que están alrededor. Y así como con el paciente lo he podido tener muy claro, está lo físico, está lo emocional, está lo espiritual y todo, creo que es importante poder escuchar y poder también llevar a la persona, es más, a la persona que está acompañando. Si lo pasamos en el ámbito de la iglesia, ¿no? El pastor necesita un pastor, ¿no? O sea, no puede ir solo. Sí, está pegado a Dios y hace su devocional y ora y todo, pero también necesita a alguien que se lo cachete y que o vámonos por un McDonald's o yo qué sé. No, si tienes cáncer no lo hagas. No sé, a correr, a tomar un jugo, algo, ¿no? Creo que es importante. Creo que es importante que las personas que están alrededor también tengan contención. Es como este capítulo de Los Simpson, Cero Cristiano otra vez, que es un camión de camiones de camiones, sí, así, la grúa de grúas que lleva o sea, la grúa necesita una grúa y la grúa necesita una grúa de grúas, y era más o menos ese concepto, ¿no? Okay. No me juzgues. Ser una red de apoyo para esas personas que están más cercanas, que no necesariamente están son pacientes del cáncer. Oye, ahorita que mencionaste el libro de remisión. Es correcto. Bueno, eso yo sé que es parte de, pero ¿quién es Ángel después del cáncer? Justo después del cáncer, si les soy súper honesto, hubo un lapso grande de un par de años donde perdí el objetivo. Estuve
concentrado en su totalidad en una sola cosa, ¿no? Que era recuperar mi salud. ¿Me sanara o no del cáncer? Recuperar mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud física, ¿no? Y vivir lo mejor posible. Y estuve así, súper enfocado. Pero cuando te dicen ya, como que entonces ¿a dónde dirijo todo eso? ¿No? Y fue un periodo un poco largo, quizás hasta de negación, me atrevería a decir, donde yo no quería saber nada relacionado con el cáncer o la enfermedad o los hospitales. Inclusive mucha gente me decía, vas ahorita con lo que sabes y aprendiste, porque gracias a Dios tuvimos la bendición y la oportunidad de conocer a muchos médicos y muchas terapias alternativas, que fueron una de las que tomé, y mucho conocí. Mi papá se superfletó al grado que él no era médico y se volvió médico. Estudió una carrera de medicina y, bueno, se especializó en oncología, y actualmente él trata pacientes con cáncer terminal, ¿no? Esos son los pacientes que más recibe él, porque ya no tiene nada que perder. Entonces, digo, suena raro, pero es como, no tanto como que le gustan esos pacientes, pero son los que le llegan, ¿no? Entonces creo que tiene ahí un gran campo. Pero yo como que decía, no, yo no quiero eso. Yo no quiero nada con... O sea, qué padre que mi papá lo esté haciendo, y qué padre que la gente diga, ay, tú vas a dar conferencias de esto, tú vas... Yo no me veía ahí, ¿sabes? Y sí fue una cuestión interna, si te soy honesto, tuve que trabajar mucho la parte de la falsa humildad. Dios me puso ahí, viví ahí por algo. Pasé ahí, no por mí, ni por mis fuerzas, fue Dios. Y me di cuenta con el tiempo que el hecho de callarlo, el hecho de minimizarlo quizá, como de, pues sí, Dios se rifó conmigo y ya, qué padre, ¿no? Pero era muy evidente que Dios tenía otro plan, ¿no? Y tarde o temprano, tu llamado es irrevocable, tú lo sabes, el llamado es irrevocable, ¿no? El llamado a servirlo. Y esta es una forma de cómo yo he podido servirlo, de cómo yo he podido usar esa situación que viví, ese dolor, para ser a lo mejor una chispita de luz en el camino de otras personas, ¿no? Y poderlos dirigir a los pies de Cristo, evidentemente, ¿no? Que es, al final de cuentas, lo más importante. Entonces, sí dista un poquito lo que fui en ese momento a lo que soy actualmente después del cáncer, del mismo cáncer. Ahora sé que no soy el cáncer, ¿no? Porque también yo así como que, pues ya me lo quitaron, ¿y ahora qué, no? Es una cuestión rara, interna, mental, me atrevo a decir. Pasan muchas cosas por tu mente y pues inclusive hasta de identidad, ¿no? O sea, una cosa muy locochona, pero gracias a Dios hemos podido darle más formita, y yo espero pronto ese librito salga y estar aquí presentándolo, ¿por qué no? Sí, ya dijo. Aquí el estreno oficial de Por Remisión, cierto, ¿no? sigan a la red social en Instagram. Solo hay un Instagram ahorita. Es @re_misión. Remisión es la palabra que te dicen cuando te curas. Entonces yo lo separé en dos, y precisamente hablando del después del cáncer, ¿no? Tuve una nueva misión, una remisión, ¿no? Entonces okay. Ahí es un juego de palabras coqueto. Y bueno, pues sí, síganme ahí. Aquí el estreno oficial de Remisión. Aquí lo Producción, tiene tenías. otra duda. A ver, Última producción. duda, producción. ¿Cuál dirías que es la mayor concepción errada en cuanto al cáncer? Wow, eso es muy buena, y con eso igual va a ser polémico. Tiene muchos clickbaits aquí potenciales para el video. Repite la pregunta por si no se oye. Sí, ¿cuál fue? ¿Por qué Luz tiene la boca azul? Sí. Sí, Es porque comí unos dulces antes de empezar. Pero no, ¿cuál fue la pregunta, dices? ¿Cuáles son las percepciones más erróneas? Ajá. En torno al cáncer. Sí. Percepciones más erróneas en torno al cáncer. Por lo menos en mi experiencia y con lo que pudimos descubrir con médicos en Ucrania, en Holanda, en Alemania y en Estados Unidos principalmente.
número uno, el cáncer no es una enfermedad. Eso está muy loco. De hecho, es un libro de un doctor que se llama Andreas Moritz. El cáncer no es una enfermedad, es el último mecanismo que tiene tu cuerpo para mantenerlo con vida. La gente cuando le dicen tienes cáncer, cáncer malo, lo quieren atacar, lo quieren destruir, lo quieren, ¿no? Y los doctores te dicen vamos contra el cáncer todos, ¿no? Así le echan la caballería y de hecho hasta usan esos términos de pronto como le vamos a echar todo con las radios, con las quimios, cuando el cáncer es algo natural, es un mecanismo natural que tiene el cuerpo y eso está muy loco. Yo no soy médico, mi papá sí, pero yo te puedo decir que en mis palabras no médicas y guachaguacheadas lo que sé respecto a eso. El cáncer es son células que todos tenemos actualmente, todos tenemos células cancerosas que se van renovando con el tiempo, ¿no? Si no se usan, hay algo que se llama apoptosis, que es un canibalismo celular. Se van comiendo entre sí las células y desaparecen. Y después tu cuerpo vuelve a generar otra vez células cancerosas nuevas para estar en stand-by por si se ocupan. La cosa aquí es que una persona que desarrolla un cáncer así desmedido es porque está ocupando muchas células cancerosas. ¿Por qué? Porque las células normalmente, las células naturales sanas, se alimentan de nutrientes, oxígeno y vitaminas, nutrientes, ¿no? Pero por alguna razón no le está llegando ese oxígeno o ese nutriente a la célula, el cuerpo dice, manda una célula que no necesita ese oxígeno ni ese nutriente. Es una célula cancerosa. No necesita nada más que azúcar. Y es ahí donde, ¿no? Ay, yo comiéndome mis pecositas. Es ahí donde Coca-Cola nos va a censurar este video probablemente. Y pues sí, es un tema delicado. De hecho, yo estudié en la pandemia precisamente para tener más bases para el libro que estoy escribiendo. Dije, no puedo hablar solo de mi experiencia y de lo que mi papá sabe de otros médicos y de su experiencia como médico, sino yo quiero tener como los pelos de la burra en la mano. Me metí a estudiar nutrición aplicada y es increíble cómo es un tema que no me encanta, honestamente, pero es una realidad. La parte de la alimentación, la parte de la farmacéutica es otra, que pues son ahí cosas medio locochonas que de pronto caemos en esos espirales, ¿no? Y pueden ser sin salida, honestamente, ¿no? Hay cosas a veces medio tristes y macabras que igual no vamos a tocar aquí, pero sí... Hay como muchas alternativas naturales y buenas antes de trastocar tu cuerpo, antes de mutilarlo, antes de afectarlo de maneras a veces irreversibles, ¿no? Por químicos, por fármacos o por cirugías, etcétera, ¿no? Hay veces que es necesario, pero bueno, eso ya lo evalúa un médico, evidentemente, ¿no? Pero sí, ¿cuál era la pregunta? Y mayores concepciones erróneas. Pues sí, hay algunas concepciones, para no irnos por las ramas, medio erróneas en torno al cáncer. Les recomiendo mucho, si les interesa, lean ese libro de El cáncer no es una enfermedad, de Andreas Moritz. Cornelius Morman es otro médico ucraniano que sacó una dieta, tiene un libro que se llama La dieta anticáncer del Dr. Morman. De hecho, él no lo escribió una periodista que se llama Ruth Hotchins, y que precisamente fue como, ¿cómo? O sea, hay alternativas a la radio, a la quimio, a todo en los años 60, ¿no? Esto salió a la par de la radiación con María Curie, etcétera, etcétera. Pero pues entra esta parte de la farmacéutica, que es más a lo mejor fácil encapsular, ¿no? O vender algunas cosas que decir, cambia tus hábitos. Yo en la carrera de nutrición pude ver gente que enfermaba y moría por decisión propia, porque estaba a punto de morir y le decíamos, oiga, don fulanito, tiene usted 60 años, ya le quitaron una pierna. Si usted sigue teniendo esos hábitos, le van a tener que cortar la otra pierna. Y como si fuera un bebé, lloraba y decía, por favor, doctor, no me quite la coca, por favor, no me quite... Así. Entonces, lamentablemente, esos son el tipo de personas que tú te das cuenta que muy probablemente no la van a librar. Sí se requiere un compromiso, ¿no? Y sí se requiere de trabajo, ¿no? Ya lo hablamos, interno, emocional, espiritual, pero es más fácil de pronto que te digan, tómate esto, ¿no?
la gente muchas veces busca eso, ¿no? Entonces es más fácil decir, no, pues me tomo tal veneno de la no sé qué y de, no, por cierto, yo tomé todo, el del perro, el del gato, el de todos los que te imagines, y hay cosas muy buenas, ¿no? Que te ayudan, naturales, sí, pero hay muchas otras que te afectan también. Entonces hay que ser muy sabio, hay que buscar muchísimo, y ahorita ya hay muchos recursos. En esa época, hace 18 años, éramos de los pioneros, estábamos como un poquito a ciegas. Ahorita ya hay mucho en internet, inclusive hay cosas malas también, por eso hay que ser sabio en que sí y que no. ¿Tienes consecuencias actuales por las quimios? Sí, tengo de esos 2 ciclos que tomé, long short story, tomé el segundo ciclo de quimioterapia, justo cuando me quitan te canalizan con una intravenosa y te dejan ahí conectado la semana que les decía, ¿no? Ok, entonces ya por fin se acabó tu segundo ciclo, bravo, ¿no? Entonces ya la enfermera llega y me quita la intravenosa y se salpica ella con quimioterapia, ¿no? Entonces, mi reacción fue, más bien, su reacción al haber sido salpicada fue muy loca. O sea, haz de cuenta que le cayó ácido. Me olvidó por completo que me había quitado la cánula, la agujita, y yo me empecé ahí a desangrar, y ella estaba limpiándose y se lavaba. Yo dije, chale, o sea, a mí me están metiendo a las venas esto, y ella porque se salpicó por encimita, de cuenta que le cayó ácido, ¿no? Entonces ahí fue como la primera vez que dije, eso está mal. Tuve muchos médicos del mismo hospital, ¿no? Que obviamente no voy a decir sus nombres, pero que se acercaban y me decían, no es por aquí, búscale por otro lado. Búscale por otro lado. Mucha gente que se acercó del hospital, directivos inclusive. La doctora que llevaba mi caso de cáncer, falleció de cáncer. Entonces, por muchos lados, ¿no? Eso en cuanto emocionalmente, pero físicamente, secuelas que tuve de ese segundo ciclo de quimioterapia fue inicialmente, pues sí, la caída del pelo, lo natural, que eso crece, pero actualmente, ya 18 años después, me volví muy intolerante al sol. Triste porque me encanta la playa. Al cloro en cualquier forma, inclusive el de las albercas, es así como que me salen ronchas en todo el cuerpo. Y los riñones, ¿no? He tenido por ahí algunas complicaciones de pronto en los riñoncitos, pues porque es por donde depuraba mi cuerpo las 2 quimioterapias que sí tomé. Decidimos ya no seguirlo, precisamente por todo eso, cómo me hacía sentir, y me salí a patinar. Había una pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México, las pistas que hacía, creo que era López Obrador en esa época, no es promoción, pero estaban chidas. Y pues tú sabes que me encantaba el hockey, patinaba y todo ese rollo, entonces fue muy significativo para mí el día que tenía que entrar a mi siguiente quimioterapia. Literalmente entré por el pase porque mi médico creía que me seguía tomando las quimios, y me salí por una puerta chiquita de atrás con mi pase para que me siguieran haciendo los análisis, que eran caros, y me fui a patinar, ¿no? Y mi papá me llevó. Obviamente fue mi primera decisión de mayor de edad, ¿no? Porque pues todos se pusieron muy en contra, ¿no? De esta parte de, no, ¿cómo vas a dejar la quimio y todo? Bueno, en mi caso yo no estoy invitando a nadie que la deje, ¿no? Sí tiene que ser evaluado por un médico, etcétera. Pero creo que hay muchas otras alternativas más naturales y más sanas que pueden ayudar. Y si quieren saber más, pues ahí escríbanme en remisión y les cuento. Ya saben, amigos, Rey-Misión, por ahí pueden encontrar en a Ángel. Instagram. Y pues bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo, pero mira, ya nos prometió una parte 2 cuando su libro esté listo. Conste. Y te agradecemos mucho por compartir tu historia, abrir tu corazón. Luz, También a ti, hermana, por abrir tu corazón en medio de este tema que fue complicado para los dos. Y que gracias a Dios, pues ya podemos estar aquí años después contando este testimonio que yo espero que les sirva a muchas de las personas que nos están escuchando.
Y pues bueno, sí, si no escucharon la parte 1 de esta serie, les invito a que la escuchen, la sacamos apenas este lunes, entonces si tienen oportunidad, escúchenla por ahí, hágansela llegar a quien sea necesario, y gracias por estar con nosotras compartiendo este episodio, gracias a nuestro primer invitado del podcast, y pues bueno, algo, hermana, algo más con lo que quieras tú cerrar. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Habla Dios, tu sierva Escucha. Adiós.